Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio de anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Enciende tu cosmo, por el poder del prisma lunar que lucha por el amor y la justicia. Se levanta el viento, hay que intentar vivir. ¿La recuerdas? Son momentos icónicos del anime. ¿Reconoces quién las dijo? ¿Te sabes algunas más? ¿Cuáles agregarías? El anime en ocasiones es considerado solo arte de entretenimiento y debido a estos sesgos se olvida su potencial cultural, subjetivante, filosófico, político, artístico, histórico, pedagógico, etc. Retomar el anime, el manga y la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida es el motivo de este coloquio, que como decía Nietzsche, la vida solo tiene sentido en tanto se extiende el tiempo como un acto de hacer efectiva la existencia en su afirmación ética y estética. Los invitamos a todos a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la conferencia magistral Identidad y Cultura Juvenil, Otaku, desde el interaccionismo simbólico y la teoría de la identidad. Mi nombre es Alba y seré moderadora de esta conferencia magistral. Presentaré el día de hoy al maestro Pedro Riquelme y haré una breve semblanza sobre él. Es sociólogo de la Universidad de Valparaíso y máster en investigación social de la Universidad Nacional de Australia. Es investigador en temáticas de construcción identitaria juvenil, en contexto de culturas juveniles, como también en jóvenes con discapacidades físicas. Desde pregrado ha mostrado interés por el estudio de la identidad juvenil, lo que lo llevó a realizar un diplomado de postítulo en investigación en mundos juveniles, esto auspiciado por la Universidad de Chile en 2014. Dentro del campo de los estudios de la juventud, cabe destacar su investigación en el campo de las culturas juveniles, en donde realizó una investigación en el caso de los jóvenes participantes de la cultura otaku en Chile. Estudio que se presentó como tesis de pregrado para obtener el grado profesional de licenciado en sociología. Además, cuenta con una publicación que da cuenta de los resultados de esta investigación. A lo largo de sus investigaciones, el uso de metodologías cualitativas, como la entrevista semiestructurada y la observación participante, han sido fundamentales para el estudio de las temáticas anteriormente mencionadas. Actualmente, el maestro Pedro Riquelme se encuentra colaborando con Australian National University en una investigación sobre las políticas públicas impulsadas por los gobiernos del mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esta investigación además se realiza en colaboración con la Universidad de Oxford. Les pido a todos, por favor, que recibamos con un aplauso virtual al maestro Pedro Riquelme. Y, bueno, un aplauso. Mediante chat de Zoom, le indicaré al ponente cuando le resten 10 minutos de su exposición. Durante y al finalizar la ponencia, ustedes pueden hacer sus preguntas haciendo uso del hashtag Pregunta al Ponente en el chat de YouTube. Y posteriormente iremos exponiendo sus preguntas para que el maestro nos pueda ir contestando. Bienvenido, maestro Pedro. Bueno, Adelante. primero que todo, muchas gracias, Alba, Ricardo, por la invitación. Para mí es un honor participar en esta jornada, esta semana de ponencias y no podía no sumarme a ella. Así que voy a compartir mi presentación y comenzar con la presentación. Claro que sí. ¿Me confirman si se ve bien todo? Sí se ve. Ya, perfecto. Esta presentación tiene audio, espero que se escuche y si no, no importa.
lo sacaremos adelante. Bueno, Gracias. muchas gracias. Como señaló Alba, soy Pedro Riquelme, sociólogo. ¿Es necesario que apague la cámara? No, No, está solo bien Alba. así, maestro. Ya, Solo perfecto. nosotros. Ya, Usted perfecto, gracias. seguirá en... Bueno, como dijo Alba, he investigado temas de juventud hace unos 8 años, pero mi interés comienza de mucho antes. Y me gustaría invitarlos a comprender la identidad juvenil y la construcción de identidad juvenil desde la sociología de la interacción. Para ello quiero contarles un poco cómo fue la inspiración para esta investigación, para después llegar a la pregunta y a los objetivos. Eh, por supuesto, el marco teórico y metodológico, que personalmente fue muy importante. Creo que esa fue la parte más entretenida de la investigación. Finalmente, los resultados y algunas conclusiones. Así que, comenzando un poco, lo primero que me gustaría mencionar es la inspiración. Cuando yo era más joven, y nótese que digo joven, aunque tengo 33, me tocó vivir un periodo muy particular en lo que respecta a la juventud chilena y latinoamericana. De un momento a otro, sin darme cuenta, la ciudad, la urbe, estaba llena de expresiones culturales juveniles. O sea, por todos lados se podían ver góticos, metaleros, visual, otakus, tecnos, en fin, era una cantidad increíble de manifestaciones, colores, tendencias, estéticas, y todo esto pasaba cuando yo estaba en secundaria. Y me veía rodeado de estas culturas juveniles que en ese tiempo se le llamaba tribus urbanas, y ya me di cuenta desde esa edad que había algo, había algo interesante más allá de lo estético. Ya me llamaba la atención esta idea de qué pasa aquí, qué pasa acá, por qué este joven se viste así, por qué este se identifica como esto otro. Y quizá ya desde ese tiempo me empecé a hacer algunas preguntas sociológicas respecto al tema. Pero lo que rondaba más mi cabeza era esta idea de ser algo, de ser yo soy esto, yo soy aquello. Y en un principio me resistía un poco a esta idea porque yo decía, bueno, uno puede hacer lo que quiera, pero esto de que nadie podía ser alguien, todos tenían que ser algo. Y si no eras algo, tenías que ser algo. Y, por ejemplo, esto me rodeaba mucho, y tanto es así que hasta en las noticias esto era una temática. Me gustaría poner un fragmento de las cosas que se veían en televisión en esos años. Ojalá se escuche. eh, para que vean un poco la sensación de qué pasa acá que tenía en ese tiempo. Se visten como niñas, tienen modales de niña y admiran profundamente a las mujeres, pero son hombres y dicen además ser heterosexuales. Es la nueva tribu urbana de los Visual Eroguro, que es difícil de comprender, pero ya tienen varios adeptos en Chile. Ya se habrá dado cuenta que los Pokémones hace rato están en retirada. De los miles que llegaron a pertenecer a esta tribu urbana, ahora quedan pocos, y es que cuando todos son iguales pierde la gracia. La idea es justamente diferenciarse. El tiempo me toma en el pelo, en hacerme la forma, levantármelo. Al maquillarme ya estoy acostumbrado. De allí que algunos jóvenes varones ahora hayan optado por la tendencia Visual Eroguro, la misma a la que pertenece Axel. Se habrá dado cuenta que todo su atuendo es de mujer, desde sus largas botas a sus ajustados shorts, desde su rubia y peinada cabellera hasta el maquillaje de sus ojos. Pero atención, no vaya a confundir esta tendencia con homosexualidad. Lo hacen para rendir tributo a la mujer. Si fuera por mí, le daría a conocer a todos los hombres del mundo que sin la mujer no habría vida y no habría belleza. De hecho, Axel tiene una polola, Sharon, que es la que debe soportar las burlas que a veces le hacen a su pareja. Por neonazi y cosas así, tratan No, de no, llevarse ven- mala, porque creen que como se visten haciéndole tributo a la mujer, creen que son Somos gay. maricones.
Bueno, esto era parte de lo que pasaba en Chile por los años 2005, 2006, 2007, 2008, hasta el 2010 fuertemente. Y también pasaba que en un momento, cuando la gente sabía que yo veía series de animación japonesa, me catalogaban como otaku. Y yo ni siquiera estaba tan familiarizado con el concepto. Y me di cuenta que mucha gente se identificaba así, que gente se me acercó por creer que yo era de cierta forma. Y desde ahí mi interés por la formación en la juventud comenzó a tener un rumbo sociológico, sin duda. Pero todas estas preguntas me hacían decir, eh, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué hacen esto? Y afortunadamente pude ingresar a mi carrera, a sociología, y en la cual estuve todos estos años con esta pregunta rondándome la cabeza. Por lo mismo, estas dudas las pude materializar en un tema de investigación que resultó ser mi tesis de pregrado. Y para eso tuve que hacer la pregunta y plantearme los objetivos. La pregunta fue básicamente cómo construyen sus identidades los jóvenes que se autodefinen como otakus a partir de su participación en dicha cultura juvenil. Eh, Esto ya es un poco lo común, lo técnico de los objetivos, eh, conocer la identidad de los jóvenes que se autodefinen como otakus a partir de su participación en los espacios de dicha cultura. Y para responder a eso, tenía que identificar primero los principales componentes identitarios que definen a los jóvenes otakus. O sea, por mucho que hayan definiciones en internet y todo, tenía que partir por lo más básico. Y por lo mismo, al hablar de una cultura juvenil, no puedo hablar de algo que se remita a un hecho aislado. Aquí hay grupalidad, hay cultura, y para eso tenía que adentrarme a las formas de asociación que establecen los jóvenes otakus para llevar a cabo sus prácticas culturales. Y finalmente, me importaba mucho describir la importancia que tenía la participación en esta cultura en la idea de identidad personal, identidad propia y cómo los jóvenes ven o valoran su participación en esta cultura en sus vidas, al final ya trascendiendo su participación particular en un momento del tiempo dado. Y para eso ya había que desarrollar un marco teórico que pudiera dar cuenta de todas estas inquietudes. Y este marco teórico no acompañado sin un marco metodológico ad hoc a la pregunta de investigación y al enfoque teórico de la misma. Lo primero que me gustaría decir es partir por esta afirmación. La juventud no ha existido desde siempre. Esto suena extraño porque toda la gente nace, envejece, muere, pero cuando nos abocamos al concepto en particular de juventud, nos vamos a dar cuenta que su definición, incluso la existencia de la juventud como categoría social, no es algo que haya existido siempre. No es algo que se pueda reconocer en todas las sociedades como igual. O sea, la definición que tenían en Grecia de lo que era un joven era muy distinta a la que tenían los romanos e incluso la que se desarrolló en la Edad Media. Por decir algo, en Grecia ya habían filósofos, cabe mencionar a Aristóteles, que se hacían la pregunta por la identidad y también reflexionaban sobre la realidad de su sociedad. Y ahí la juventud era tomado como un término medio entre los niños y los adultos. Entonces,
ya existían ciertas imágenes mentales sobre la posición que ocupan los jóvenes dentro de la sociedad, lo que implica ser joven, y que vamos a ver no es la misma que tenían en Roma. Por ejemplo, en la antigua Roma, la idea de juventud estaba muy asociada con la idea de familia, el rol que cumplía el joven dentro de la familia, como apoyo al padre, como futuro guerrero para el imperio, etcétera, etcétera. Y ya después, avanzando muchos siglos, incluso se puede ver que en la Edad Media, la idea de juventud está muy asociada a lo que eran los gremios, al final de la Edad Media lo que era el surgimiento de universidades, pero algunos teóricos y académicos suelen mencionar, por ejemplo el profesor Duarte, saludo, que esta definición de juventud y estos rangos donde se movería o existiría la juventud no eran muy claros, principalmente porque no habían ritos de paso establecidos o muy claros. Ya avanzando varios siglos, para no hacer un recorrido tan largo, me gusta dividir las ideas sobre juventud en 3 etapas. Esta caracterización la han hecho profesores como Aguilera y otros, pero en resumen me gusta dividirlo en 3 tipos. La primera es una etapa psicobiológica, una concepción psicobiológica de lo que es la juventud y lo que son los jóvenes. Los trabajos de Rousseau, el Emilio de Rousseau sobre la educación, influyó mucho en esta idea de los jóvenes como seres a los que había que educar, formar para ser futuros adultos. Eso implicó que apareciera esta idea de que la juventud está en una etapa de transición. O sea, no importa tanto el ser joven ahora, sino que importa en cuanto es una transición para ser adulto. Y aquí aparece la idea de, bueno, primeramente, arriba ahí pueden ver a Rousseau, abajo de Rousseau está Hall. Si no lo conocen, lo van a conocer porque es fundador de la APA, y todos usamos APA, así que de alguna manera es el responsable. Y a la derecha está Erikson, un gran psicólogo del desarrollo. Pero ya esta idea desde la psicología, bueno, desde la filosofía, la psicología y los aspectos biológicos ya hablan del joven que está en una transición a la adultez, que vive una moratoria social, lo que implica que el joven tiene margen, tiene el permiso de la sociedad para experimentar roles o buscar roles sin una sanción tan fuerte como la que tendría en el caso de que lo hiciera un adulto. Sin embargo, esto ya habla de una linealidad vital. O sea, uno nace, niño, joven, adulto, muere. Y el problema de esta visión es que genera una imagen súper homogeneizada de lo que es la juventud. No hay procesos históricos, no hay contexto cultural, casi como que cada sociedad va a atravesar linealmente este proceso, la juventud de cada sociedad, y de alguna manera no se condice tanto con investigaciones realizadas desde la antropología. Margaret Mead, por ejemplo, fue una de las primeras, si no de la primera que cuestionó esta linealidad, esta idea de que están en una maduración, que pueden ser rebeldes porque están madurando, que son así, etc. Esa es la primera etapa. La segunda, que es la más común, junto a la anterior, es la idea de que la juventud es una etapa que constituye un rango de edad. Le llamo etapa etaria sociodemográfica, y principalmente se ha utilizado como instrumento metodológico y estadístico, y que básicamente significa la edad. O sea, un joven o la juventud implica estar dentro de cierto rango etario, lo cual es muy interesante. Las Naciones Unidas lo definen de la siguiente forma.
las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por sus Estados miembros, define a los jóvenes como aquellas personas entre 15 y 24 años. ¡Pap! Lo cual es curioso porque a lo mejor ayer cumpliste años, si ahora tienes 25, lo lamento, según las Naciones Unidas ya no eres joven. Pero si vas a Chile, puedes extenderlo por 5 años más, porque aquí el Instituto Nacional de la Juventud considera estadísticamente jóvenes a la gente hasta los 29 años. Así que si quieren seguir siendo jóvenes, pueden ir a Chile por 5 años y les va a ir bien. Y una tercera etapa que para mí es fundamental para este trabajo y es donde se genera un salto cualitativo respecto a las conceptualizaciones anteriores sobre juventud, es lo que se denomina la etapa sociocultural. En este caso, se destaca que la cultura juvenil o los jóvenes participan en una cultura muy diferente a la del mundo adulto. Por lo tanto, ya existe esta idea de que hay una autonomía relativa en relación al mundo adulto, y dentro de esta juventud hay mucha diversidad. Incluso se puede hablar de juventudes en algunos trabajos. Y aquí se enfatiza al joven como un actor, que es capaz de construir, interpretar, reconfigurar objetos simbólicos y materiales, y un poco adoptándolos para generar su propia cultura. Por lo mismo son capaces de generar espacios propios, tener espacios propios, y genera diferencias con respecto al mundo adulto, con respecto a las instituciones sociales típicas de integración como la escuela, el trabajo, la familia. Hay espacios distintos, y aquí ya no hay una linealidad, porque el objetivo no es ver la juventud como un periodo intermedio hacia la adultez, sino que se ve una complejidad creciente en lo que el profesor Duarte llama la espiral ascendente. O sea, ya no hay una linealidad, sino que la construcción de identidad y desarrollo social y biográfico del sujeto hace esta imagen de espiral ascendente. Y se destaca en este modelo o en esta visión la idea de los consumos culturales, que los jóvenes se apropian de elementos foráneos que pueden llegar por los medios de comunicación, la televisión, el internet, y los van resignificando y los van haciendo propios. Aquí hay una definición de Parsons, Talcott Parsons, un eminente sociólogo de los años 50 norteamericano, que más allá de las diferencias teóricas que uno pueda tener, sus trabajos sobre la estructura social son muy importantes, y ahí define la juventud como una cultura diferente a la adulta, con un sistema de normas y valores en choque directo con los elementos que rigen al mundo adulto. Entonces ya se ve que en los años 50, 60, ya existía esta idea de que la juventud se constituye como una cultura diferente. Sin embargo, el mismo Parsons, pese a su calidad intelectual, caía en esto, en prejuicios respecto a lo que constituye la naturaleza de la juventud. La orientación de la cultura juvenil es más o menos irresponsable. Dicho por este eminente sociólogo. Pero ya con todo el desarrollo intelectual que ha habido, se ve que se genera una idea de que los jóvenes tienen un espacio distinto. Esta definición a mí de cultura juvenil la encuentro excelente, de Carles Feiza, que dice, se refieren a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos y localizados en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida social. De alguna manera, el joven escapa de esta idea de que los jóvenes se encuentran netamente en la escuela y el mundo del trabajo es el mundo adulto. Hay muchos espacios entre medio de estos dos extremos que se fueron construyendo desde finales del siglo XIX, cuando los sistemas de educación empiezan a hacerse más grandes,
y los sistemas de educación se expanden, los jóvenes empiezan a relegarse a la escuela y el mundo del trabajo empieza a ser el mundo adulto. Ahora, al momento de enfrentarme a esta pregunta de la identidad, de la cultura juvenil, ¿qué autores podía usar? Podía usar a Marx, con su lucha de clases, plusvalía, clases sociales. Me costaba un poco encontrar el vínculo con sus ideas. Podía usar a Durkheim, la idea de la solidaridad orgánica, mecánica, o a Weber con los procesos de racionalización, pero no veía en ellos un manejo muy claro de lo que es la identidad, de lo que es la interacción e incluso de lo que es la apariencia, la estética. Entonces, buscando autores, llegué al interaccionismo simbólico. Esta corriente de pensamiento fue fundamental para este trabajo y me gustaría dejar un breve video de un canal de YouTube de una persona llamada Miluska de la Oliva que resume muy bien esta perspectiva. El interaccionismo simbólico es una corriente relacionada con la antropología y la psicología social. Se trata de la interacción entre los individuos y los grupos y el significado de muchos símbolos, que son parte de un acuerdo entre la sociedad y el lenguaje. Los principales autores del interaccionismo simbólico son el interaccionismo simbólico se basa en 3 premisas. Primera, el ser humano actúa de acuerdo a cómo interpreta su entorno, en base al significado que le da a las cosas. Segunda, esta significación nace desde la interacción con la sociedad. Tercera, la significación es el proceso de interpretación que hace la persona en relación a su entorno y se modifica a través de este proceso. Bueno, de nuevo agradezco a Miluska de la Oliva por ese video, pueden buscarlo en YouTube, es un poco más largo, pero básicamente esa definición del interaccionismo simbólico, el cómo por medio de la interacción se va generando significado, era fundamental para entender esta idea de identidad en la cultura otaku. Y ahí llego a este autor, Erving Goffman, lo menciona en el video ella, y particularmente su trabajo realizado en este texto, la presentación de la persona en la vida cotidiana, en donde él realiza un ejercicio, yo diría, metodológico muy interesante, que es estudiar a la sociedad como si fuera una obra de teatro, y cómo las personas van representando roles, jugando papeles, hay un escenario, hay un público, frente al cual se desarrolla un personaje. Y dentro de esta teoría, o de este enfoque, destaco 3 puntos. El primero, el concepto de definir la situación, que es un concepto que ya venía desde el interaccionismo simbólico más antiguo. Posteriormente, la idea de fachada personal, que constituye una idea más grande que estética, que usualmente se usaba para caracterizar a las culturas juveniles. Y, por supuesto, la idea de identidad, que es un concepto que uno usa demasiado, pero a veces no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Por definición de la situación, la idea es que es una demanda implícita o explícita de ser, que una persona hace a los demás exigiéndoles que lo valoren como la persona que dice ser, y que ellos deberían valorarlo y verlo de esa forma. Es una exigencia, es una demanda implícita o explícita por esto. Esta definición de la situación es fundamental para el orden de la interacción, en el sentido de que si yo hago una demanda de ser y la otra persona no me cree, la interacción va a ser casi imposible. La idea de fachada es
una idea un poco más amplia que la idea de estética, porque usualmente las culturas juveniles se reducen a su aspecto estético, en los punk, el pelo parado de colores, los otakus, la chapita, el cosplay, pero el concepto de fachada personal es un poco más amplio en el sentido de que se refiere a los elementos de la dotación expresiva y son aquellos que vinculamos o relacionamos íntimamente con el actuante mismo. Y no solo la vestimenta, puede ser el sexo, la edad, los rasgos de la piel, la forma en que habla, las expresiones faciales, gestos. Al final es más allá que la estética. Es todo lo que el actor pone en la realidad cuando interactúa con un otro. Y por identidad, esta definición es bien compleja. Desde la filosofía se habla de la identidad, por ejemplo, el principio de identidad de Aristóteles, que uno es igual a uno mismo, un objeto no puede ser igual a otro en el mismo sentido, en distinta dirección, no recuerdo bien, pero la idea de esta unicidad, de que solamente un solo objeto o individuo va a ser ese objeto y ese individuo. Pero la identidad desde un punto de vista desde la interacción se puede ver primero partiendo de esta idea de que la identidad personal, la identidad de un solo individuo, puede diferenciarse este individuo de los demás, que nadie va a ser ese mismo individuo, no va a tener la misma biografía, pueden haber atravesado los mismos hechos sociales, históricos, pero se van articulando dentro de su biografía de manera particular. Esta definición a mí me gusta mucho porque habla de la identidad como un proceso que media entre la personalidad individual, o sea, el sujeto puntual, y lo social, ya que siempre se gesta en relación a otros en determinados contextos. Y esta segunda parte la encuentro genial, que dice expresar el lado subjetivo de lo social, permite expresar el lado subjetivo, cómo los individuos se apropian de partes del mundo social. Entonces ya estamos viendo que la identidad personal no es tan personal, porque siempre hay un contexto, hay un otro, hay interpretaciones que hacen las personas para ponerse en el lugar del otro y con eso pueden reflejarse y saber quiénes son. Entonces, de alguna manera, a mí me gusta decir que la identidad es relacional. No es solo personal, no es solo social, es relacional porque vincula ambas dimensiones. Ahora, queda por definir lo más importante quizás, lo que es ser otaku. Ahora voy a hacer un pequeño test y seguramente lo van a contestar. Vamos a ver si es necesario definir otaku. Bueno, tienen un segundo para contestar de qué anime es ese tema. Me imagino que la mayoría va a saber que es de Dragon Ball Z, así que muy bien. Ahora vamos a ver un segundo tema, a ver cómo les va. Oh, spoiler. A ver qué dice el chat. Bueno, parece que fue muy fácil el test, así que vamos a dejarlo de lado. Eso era para que los más viejos no se sintieran discriminados y los jóvenes también pudieran participar. Pero bueno, para definir otaku, yo me basé en dos definiciones que usé para mi tesis de pregrado. Una que dice que el otaku es alguien que se refugia en una actividad o bien un fanático de una actividad que tiene que ver comúnmente con el consumo. Esta es una tesis de antropología de la Universidad de Chile, de Perillán. Y la segunda definición que tengo es que son jóvenes aficionados al manga, al anime, juegos de video, que tienden a convivir entre ellos para consumir estos productos culturales y sus derivados.
Son definiciones que a mí me gustan mucho porque vinculan lo que es esta cultura con la idea de consumo. Y vamos a ver más adelante que esto es fundamental en la constitución de la identidad otaku. Ahora voy a dejar un pequeño trozo de un video clásico. Muchas gracias por lo del canal de YouTube. Voy a poner un trozo de una película clásica que a lo mejor no conocen, pero que un poco muestra esta imagen que había en Japón de que era un otaku. Yo, 兄ちゃんたち。こんなとこ並んで何やってんのよ。映画見るんですよ。アニメ映画。漫画見んのにこんなに並んでんの？そんなの空いてから見れいいじゃん。もう、行こう行こう。漫画じゃないよ、アニメ。ねえ、どっちだって一緒だよ。しかしみんな物好きだな。他に楽しみないの？オタクには関係ないだろ？何よ？大体おめえら見てんのは暗いんだよ。うじうじしやがってよ。ほらもういいから行こう。ねえ。ねえ。何がオタクだバカ。なんだあの野郎。仕方ないよ。酔ってんだからさ。いや、そんなのは問題じゃない。おい、やったぞ。セル交換で手に入れたんだ。劇場版マクロスの設定。なやっぱりすごいや。やっぱり全部スーパーバルキリーになるのか。っていうか、安野さんのエリントシーカーがすごいよ。そうだな、リアルだもんな。Bueno, probablemente más de alguno conoce esta OVA, si no, se las voy a recomendar al final de la presentación. Y también la película esa que se menciona, Macros, que es excelente. Bueno, está esta idea de que ese es un grupo de fanáticos muy, muy ensimismados en el consumo de los objetos culturales propios de esta cultura. Pero ya habiendo definido a grosso modo lo que es un otaku, el segundo marco que me falta es el marco metodológico. No me quiero detener mucho en esto, pero básicamente esta investigación tuvo carácter exploratorio, porque tampoco había muchas investigaciones al respecto en Latinoamérica, entonces tuve que partir por ese nivel. Pero claro, este nivel exploratorio nunca satisface el tipo de pregunta e investigación que uno quiere contestar. Entonces ya había que subir un peldaño más e ir al nivel más descriptivo. Por supuesto, esto fue cualitativo. Y esto tenía una razón de ser muy vinculada al enfoque teórico de la investigación. El interaccionismo simbólico nace como un enfoque cualitativo, en donde el investigador tiene contacto directo con la realidad, se sumerge en ella, porque lo que importa es conocer los significados que las personas le atañen a sus acciones. Y la única manera de ver eso es ir al terreno, y no al terreno natural, o sea, al terreno social tal cual es. No se puede generar un ambiente experimental en un laboratorio para ver una construcción de significado real. No sería espontáneo. La muestra de esta investigación fueron eventos relacionados al anime y al manga. Yo estuve yendo a distintos eventos a lo largo de 8 meses, entre Santiago, que es la capital, y mi región, y me sumergía en los eventos, conversaba con jóvenes, me unía a los grupos, sacaba fotografías, miraba, sentía los aromas, sentía el sabor de los ramen, la música, todos los elementos que van construyendo esta idea de cultura juvenil otaku y sus formas de participación. La técnica de producción de datos fue por medio de lo que se le conoce como
observación participante, que es una técnica muy vinculada a los ejercicios y a las técnicas etnográficas, y para ello seguí las recomendaciones de dos autores clásicos al respecto, Taylor y Bogdan, que también abogan que para conocer los significados hay que adentrarse en la cultura que uno quiere estudiar. Y por lo mismo la idea de la observación participante me pareció muy pertinente tanto por la teoría como por el objeto de estudio. Y todas estas observaciones se registraban con fotografías, cuaderno de campo, notas del observador. Se hizo todo una herramienta para poder distinguir entre lo que eran observaciones descriptivas, más objetivas, a mis observaciones y reflexiones más subjetivas, más, donde había juicio de valor, para un poco poder construir bien los datos. Y estos datos fueron analizados con la técnica de... fue un análisis temático, y este análisis temático básicamente buscaba construir categorías, relaciones entre categorías y elaborar conceptos de una manera, por decirlo así, inductiva, o sea, poder construir teoría a partir de estos datos sueltos sin mucha lógica. Sin embargo, a diferencia de la teoría fundamentada, que obedece a la idea de partir con cero conceptos, yo ya venía con conceptos anteriores antes de ir al campo, que son los que definí anteriormente: fachada personal, identidad. Entonces, en realidad fue un tipo de análisis temático. Vamos a los resultados. Los resultados los voy a dividir en 3 secciones. Van a ser los aspectos identitarios, las formas de asociación y la relevancia de la cultura para la identidad del joven en tanto persona. Partiendo por el primero, los aspectos identitarios, me di cuenta que principalmente la identidad otaku, o cuando el joven se define como otaku, se puede observar esta lógica de una persona que parte por medio de una iniciativa personal, consumiendo anime, consumiendo manga, consumiendo series, música. Hay una iniciativa personal, y esta está muy fomentada por la disponibilidad en la televisión, los medios de comunicación, el internet. Sin embargo, hay un momento en donde entra el grupo de pares. Y como estamos hablando de jóvenes entre los 10 y 20 años, la mayoría participa en esta cultura junto a amigos, compañeros de escuela, que van fomentando y reproduciendo la identidad entre ambos. Y como dije, esta iniciativa personal se va reforzando por la práctica y el consumo cultural, viendo series, leyendo manga, etcétera, etcétera. Entonces, como dije, dentro de lo que yo observé en estos eventos a los que yo fui, yo veía gente entre 10 y 30 años mayormente, pero yo me enfocaba entre la gente que tenía entre 2 y 20, porque es el periodo que suele catalogarse y tipificarse como de juventud. Entonces es ahí donde yo puse el hincapié en las observaciones. Y uno de los primeros resultados interesantes que quiero señalar es la idea de que la edad sí tiene una importancia, pero no es una importancia biológica, no es una importancia como en sentido de pubertad, de que cuando tiene 13, 14, 15 experimenta cambios. No, la edad es un mecanismo que sirve para identificar hechos relevantes. O sea, en ese sentido, el tener 12 o 13 años no es tan importante como decir: el primer evento al que fui fue cuando tenía 12, 13 años. Entonces los mismos jóvenes utilizan este mecanismo, utilizan la edad para empezar a construir un relato de la construcción de su identidad otaku. Por lo tanto, la edad es importante, pero es siempre y cuando es mediado por lo sociobiográfico. Y aquí hay 2 ejemplos. Aquí
un muchacho dice, soy otaku desde los 13 años, ya asistía a eventos y me relacionaba con la cultura de la animación y manga japonés. Otro muchacho dice, una chica, perdón, dice, sí, soy otaku desde hace unos 10 años aproximadamente y ahora tengo 16, o sea, desde los 6 años. Como había mencionado, esta iniciativa personal de ver, de buscar eventos, de ver series, se reproduce o se afirma con la presencia de grupo de pares. Un grupo de pares de edad similar quizás, pero que funcionan como facilitadores, o sea, que me invitan a un evento, me regalaron una chapita, me sugirieron una serie. Entonces al final son facilitadores y como Cazador X, potenciadores de esta primera iniciativa personal. Y aquí lo refleja claramente un muchacho que dice que primero se dedicó a ver series y después de 2 años comenzó a asistir a eventos con amigos que compartían sus gustos, por supuesto. Y aquí otra chica dice, hace años ya que vengo a eventos, pero mi amiga recién lleva 2. Este es su segundo, así que de a poco la estoy llevando al lado oscuro. Yo recuerdo muy bien a esa persona porque ella se notaba con un desplante, se sentía muy cómoda como en el lugar. Y la amiga era un poco como, no sé, yo no sé si soy otaku, yo recién estoy viendo esto. Entonces, me acuerdo perfectamente de ese caso. Y finalmente, en esta como triada que construye identidad que había mencionado, aparece el consumo. El consumo como una práctica, y no solo consumo material, sino que hay un consumo simbólico también. O sea, se compran chapitas, se compran peluches, se compran llaveros, se compran poleras, se compran ramen, se compra de todo, pero también hay un consumo simbólico, o sea, hay imágenes, hay estilos, hay referencias que los jóvenes empiezan a absorber y lo empiezan a integrar a su identidad otaku, ya sea como maneras de expresarse, como elementos que pueden agregar a su fachada personal. Y este consumo vincula al actor, al individuo en particular, con la cultura general. Esta cultura que puede ser a veces un poco difusa, pero que ronda alrededor de la idea de la animación y el manga. Y curiosamente, el consumo, su frecuencia y su intensidad reafirma la idea de una identidad en particular, en este caso de la identidad como otaku. Aquí un muchacho señala, soy otaku principalmente porque veo hartas series, las veo y las disfruto mucho. Aparte que veo series prácticamente todo el tiempo y con mucha frecuencia. O sea, él realmente distinguía el mero gusto por la animación a ser otaku por esta frecuencia e intensidad del consumo. Lo que me lleva un poco a señalar que la identidad, y en el fondo cualquier identidad, requiere cierta práctica cultural. O sea, muy difícilmente una persona se va a definir como otaku si no ve anime, si no consume manga, si no va a eventos. Bueno, lo de eventos puede ser discutible, pero si no hay un consumo, no hay una identidad que reafirmar. Y sobre la fachada personal, que lo había mencionado al principio, una cosa muy importante es que esta funciona para reafirmar la identidad. Porque de alguna manera exterioriza motivaciones e inclinaciones personales, o sea, en el marco del orden de la interacción, el joven se presenta de cierta forma con esta identidad y utiliza como vehículo expresivo la fachada personal. Aquí se ven unas niñas, bueno, la censura que apliqué ahí por motivos de ética, vestidas con una sobrecargada cantidad de elementos rosados y todo. Esta fachada también se construye a partir de los estereotipos de la cultura, o sea, los personajes de la serie que se visten de tal forma, el diseño de tal personaje, los jóvenes lo van absorbiendo en los cortes de pelo, los peinados, y se convierten en insumos para esta fachada. Y esta fachada principalmente lo importante para la interacción es que es una demanda de ser, o sea, yo soy así, yo soy esto, valórame como tal. Una de estas chicas mencionó
más que ser otakus, específicamente somos harayu, que es el nombre de un lugar en Tokio en donde se juntan muchas jóvenes usando ropas coloridas y mezclando modas. Y me he visto así porque es como parecido a mi personalidad. Asumo que quería decir que su personalidad es extrovertida, alegre, brillante, etc. Y finalmente, respecto a esta idea de los aspectos identitarios, me gustaría señalar que muchos jóvenes, un poco para salir del anonimato de ser solamente un estudiante secundario, ser hijo de... Hay una búsqueda de autenticidad y originalidad. En la participación en la cultura otaku y por medio de la identificación como otaku, hay una búsqueda de autenticidad y originalidad. Y de alguna manera, todo este aparato, este apartado de identitario en donde la fachada resalta, da cuenta de una libertad en la expresión de la identidad. O sea, un poco haciendo el símil, en las escuelas todos tienen uniforme quizás. No, aquí yo me visto como quiero, me peino como quiero, utilizo los aditamentos que quiero, etc. Y así se también buscan al mismo tiempo evitar etiquetamientos. Muchas veces no les gustaba, como las chicas anteriores, no, es que yo no soy otaku, yo soy harayu, o soy visual, o soy eroguro, no lo sé, porque la idea de etiquetamiento de alguna manera te hace sentir que se reduce tu libertad, tu originalidad a algo ya que es moda o que ya no es único. Aquí una persona dijo, soy otaku, pero creo que al final no es tan importante definirse, sino que hacer lo que uno quiere y pasarla bien. O sea, sí, se definía como tal, pero al final lo importante era poder expresarse, disfrutar, sentirse, ir a los lugares donde habían eventos, etc. El segundo apartado de los resultados tiene que ver con las formas de asociación. Y en esta forma de asociación quiero hablar de los espacios en donde se asocian los jóvenes otakus. Porque principalmente esto ocurría, la mayoría de los lugares eran colegios, escuelas, gimnasios, centros culturales. Y que durante los eventos estos espacios se reconfiguraban para ser el escenario propicio para la interacción entre actores similares, entre actores que se definían como otakus, que disfrutan de la cultura del anime y el manga, y de alguna manera estos escenarios tenían que dar cuenta y soportar ese tipo de interacción. Entonces se veían muchos tipos de identidades particulares, por ejemplo, otaku, visual, bla, 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 pero también había ya una noción de una cultura general, por eso llegan ahí también. Y ese espacio, el lugar donde se asocian, es el lugar donde hay un consumo material y simbólico permanente que va alimentando la idea de identidad. Y para algunos muchachos, el ir a eventos es un hito identitario. O sea, yo soy otaku desde que vi tal serie y hace tanto empecé a ir a eventos, entonces empieza a constituir su imagen como otaku propiamente tal. Aquí hay una persona que dice, espera que no puedo ver bien la... Ahí sí. Cada una de las chapitas que tengo puestas en la correa de mi bolso representan a cada evento al que he asistido en mi vida. Hasta el momento este es el 7º. Muchacho de 16 años. No, no es la chica de ahí porque ya serían muchos eventos. Pero otra persona señala también que en el curso, en la clase de la escuela de ellos, nos molestan son los flaites. No sé cómo se dice en México, sería como gente de nivel sociocultural muy bajo, algo agresivos, no sé, que los molestaban por su estilo, pero al final les dejó de interesar y ya no les importa. Entonces un poco da cuenta que hay espacios particulares donde se puede desarrollar y desenvolver un tipo de identidad sin tanta sanción social. En su curso sí, en los eventos no. Entonces al final los eventos, además de ser el lugar donde se asocian los jóvenes, es un soporte para el despliegue de estas fachadas. O sea, alguien vestido como el primer Hokage, como el muchacho a la izquierda, caminando por la calle o en el colegio,
puede ser muy criticado y cuestionado moralmente incluso, que está loco, que es enfermo, qué sé yo, pero en ese espacio no pasa nada. También es el lugar donde se producen estas fachadas personales, porque la gente se viste, se transforma, hace cosplay, compra cosas, intercambia objetos, se alisan el pelo. Entonces, el escenario de alguna manera va favoreciendo que las fachadas personales se vayan construyendo. Y como dije, no hay sanciones morales frente a la demanda de identidad. O sea, si el tipo está vestido como el primer Hokage y actúa como el primer Hokage para las fotos, está súper bien. Es esperable en ese contexto. Entonces, de alguna manera se da que tiene que haber una compatibilidad entre las fachadas personales, el escenario y las expectativas que las personas que participan de ese escenario tienen respecto a cada actor. Aquí hay una cita muy interesante de una chica que dice: lo bueno de los eventos es que uno viene y puede ser y vestirse como quiera. Nadie te va a molestar. En cambio, es diferente si vas por la calle vestida con chapitas o disfrazada con algún cosplay. Todos te miran raro, aquí dentro no. Entonces ya está esta idea de que hay un espacio distinto respecto al mundo adulto, respecto al anonimato de la calle, que hay un espacio particular donde se puede desenvolver el joven otaku y desplegar esa identidad. Hay una foto ese era un colegio, si mal no recuerdo. Y es también dentro de estos espacios que ocurre o surgen las grupalidades. Y estas grupalidades van reforzando a su vez la identidad personal otaku, como estos grupos se van formando a partir de muchos individuos que se identifican como tales. Entonces se ve una gran cantidad de identidades y fachadas personales interactuando entre sí, formando grupalidad. Eran grupos de entre 2 y 5 o 6 personas mayormente, y este grupo, lo fundamental que tiene, y un poco ligándolo a la perspectiva teatral de Goffman que yo mencioné al principio, funcionan como un equipo de actuación. O sea, tú no puedes desempeñar tu actuación por medio de tu fachada y exigir una demanda de que te valoren como una persona sin un equipo que soporte esa interacción, una persona que te crea, una persona con la cual esa interacción fluye bien. Ese equipo de alguna manera sostiene tu demanda de ser, tanto en el espacio particular donde esas demandas pueden ser exigidas, como incluso en el mundo de afuera. Entonces, este grupo sostiene esta fachada personal y a su vez permite el surgimiento de una idea de un nosotros, de una idea de cultura. Entonces se da una cooperación implícita entre los actores, porque nadie anda cuestionando: oh, este tipo está hablando como el primer Hokage, qué raro. No pasa eso. Y por lo tanto, esta interacción es permanente y se van interpretando y se va generando esta noción de soy otaku, estos son otakus, y esta idea más de cultura. Y como menciona Silva, la identidad personal, paradojalmente, se edifica a partir de conocer y reconocerse en otros. O sea, no puede haber identidad personal propiamente tal, desde un punto de vista teórico, incluso filosófico, incluso técnico, sin la presencia de otros. Y básicamente el interaccionismo simbólico también parte de esa premisa. Y por lo tanto, el mensaje, así como para llevarse a la casa, es que el escenario legitima al actor. Porque ese mismo actor, esos mismos muchachos en la calle reciben constantemente sanciones, miradas extrañas, y de alguna manera hay una incompatibilidad entre la demanda de ser y las expectativas de los actores que están frente a ese actor. Sin embargo, en los eventos, ese escenario está lleno de personas con más o menos las mismas expectativas, por lo tanto ese escenario va legitimando al actor, va legitimando su demanda de identidad. Y finalmente, este punto refiere a la participación e identidad de los otakus, pero en la vida de los jóvenes. Deme un segundo. Ok. Permiso.
que estaba viendo cómo voy con el tiempo, pero ya falta poquito. Y el tercer punto tiene que ver con la participación e identidad de los otakus en la vida de los jóvenes, ya cómo ellos valoran esto. Y aquí quiero hablar de dos tensiones que ya vienen desde la teoría, ya vienen desde la filosofía, ya vienen desde las ciencias sociales, y es que hay una tensión, incluso desde los mismos muchachos, entre si ser otaku pertenece o significa o es consecuencia de más bien estar atravesando una etapa de la vida que se va a dejar atrás, o por el contrario es un estilo de vida. Entonces, de alguna manera hay algunos muchachos que leen su identidad otaku como derivada de las condiciones de vida, ser estudiante, no tener hijos, no tener familia, tener el tiempo muchas veces para poder consumir las series, para ir a eventos, etc. Sin embargo, también reconocen que eventualmente su identidad social va a ir encontrándose con distintos escenarios. Y como ya hemos visto, cada escenario tiene demandas de interacción distintas. Se encontrarán con nuevos actores que tendrán otras expectativas respecto al rol que cada persona tiene que cumplir en dicho escenario. Y por lo tanto, los jóvenes y cualquier persona, para no seguir el prejuicio, cualquier persona que entre en nuevas relaciones sociales, en nuevas estructuras sociales, se le va a demandar la activación de distintas identidades sociales. No se puede, es como por ejemplo, no sé, cuando uno va a la iglesia espera que el sacerdote sea de cierta forma, y por ser sacerdote también se espera que se comporte de la misma manera en otras. Cuando no es así, se va a generar un ruido en la interacción y no se va a poder verificar socialmente esa identidad. Y los muchachos lo decían, es que ahora tengo tiempo, pero después por estudios no, después voy a tener trabajo, después voy a tener familia. Igual creo que esto es como una etapa porque sé que después no tendré mucho tiempo para este tipo de cosas. Así claro lo dijo el muchacho. Y alguien más dice, no sé si a futuro seguiré siendo otaku debido principalmente al tiempo disponible, los estudios y todas esas cosas. O sea, de alguna manera reconocen o circunscriben la identidad otaku a una etapa, a su etapa de estudiante secundario, si se quiere. Pero por otro lado, hay otro grupo de gente que lo ve como un estilo de vida, que es intrínseco al joven en tanto persona, no en tanto joven. O sea, no es consecuencia de que yo soy joven, soy otaku. No, es algo que me gusta y de alguna manera, entre más tiempo lleve y más tiempo lo proyecte en el futuro, va a legitimar que yo realmente soy otaku. Y ahí había una tensión, porque algunos decían, hay muchachos que llevan un año, 6 meses y dejan de serlo, yo no, yo sí soy. Sin embargo, esta visión, de alguna manera, peca un poco de ingenua, porque la identidad, como ya hemos visto, no es impermeable a las condiciones sociales. Y de alguna manera, estos muchachos creen que frente a aire, fuego, marea, cualquier cosa, viento, mareas y todo, ellos van a seguir siendo otaku sí o sí, y eso es lo que los va a definir como personas. Entonces hay una reivindicación del presente, que yo soy otaku ahora, soy otaku después, soy otaku, soy. Nunca va a dejar de serlo. Y hay una negación del cambio, por supuesto. O sea, aquí no se ve como una etapa, se desprecia a la gente que lo ve como etapa, pero de alguna manera la identidad otaku ya pasa a ser una parte integral de la identidad de la persona. No es solo un aspecto momentáneo como en el caso de la etapa. Ser otaku no es como etapa que se me va a pasar así nomás. Así de simple. Ser otaku no es ni un hobby ni una etapa, sino un estilo de vida. Y yo creo que seguiré siendo otaku en el futuro porque es algo que es parte de mí. No es porque esté pasando por una etapa o algo por el estilo. Entonces, de alguna manera están estas dos visiones que la teoría no la ha solucionado, los jóvenes tampoco, que está esta idea de que la etapa de vida es temporal,
que ser otaku es una etapa, es parte de la juventud, se va a dejar, o el estilo de vida que ya, yo soy otaku, pero es una parte constitutiva de mi yo personal, e incluso la más importante de mi personalidad y de mi identidad. Y finalmente, un par de conclusiones para ir terminando. Conclusiones o el ending de esta presentación. Primero que todo, la edad como indicador de hitos relevantes en la construcción de la identidad otaku. O sea, los jóvenes realmente pueden ir construyendo en su biografía el cuándo empecé a ser otaku o qué sé yo. Muchas veces no lo definen, pero en otras ocasiones sí se usa como indicador, y esa es la relevancia teórica e investigativa que puede tener la edad, saliendo de los prejuicios biologicistas de que, porque tiene 14 años o 15, qué sé yo. La identidad va como otaku, se va construyendo permanentemente por medio de la interacción con otros similares, por medio del consumo de objetos culturales, por medio de la participación en eventos. Y como dije, identidad y consumo cultural son dos caras de una misma moneda. O sea, no puede haber identidad sin algún tipo de consumo material y o simbólico, y ese consumo de alguna manera va definiendo tipos de identidades, en este caso la identidad otaku. Como dije, hay un aspecto de iniciativa personal fuerte, porque me gusta, porque encuentro entretenido ver anime, porque me relaja, me entretiene, es mi vía de escape. Hay una iniciativa personal y que se va reforzando con los pares, con compañeros, con amigos, con conocidos que te invitan, que te intercambian, etc. Y ahí los eventos, que fue en donde realicé esta investigación, aparecen como escenarios extremadamente fuertes para legitimar la identidad otaku. Y esta identidad se va convirtiendo en una exigencia hacia los demás. O sea, yo quiero que valores mi identidad como lo que te estoy mostrando. Yo soy otaku. Y en este caso, la identidad otaku pasa a ser la identidad más importante dentro del abanico de identidades que puede tener, porque ese joven también es hijo, puede ser hermano, es estudiante, etc. Y esta tensión permanente entre si es una etapa de vida o un estilo de vida. Y como dije, esta tensión requiere un segundo paso, y este segundo paso tiene que ver con ver a la identidad o al sujeto como constituido de múltiples identidades. Y aquí es donde de repente los muchachos no eran capaces de ver, en el caso del estilo de vida, que su identidad como otaku, a lo mejor en este momento en particular, es la más importante. Pero a lo mejor en un futuro cercano va a haber otra identidad constitutiva de su yo, que va a ser más importante, a lo mejor la de padre, a lo mejor la de profesional, a lo mejor la de hijo. Entonces, de alguna manera va a haber un reacomodo de identidades a lo largo de la vida. Y esto no es solo exclusivo de los jóvenes, es parte esencial del ser humano, que con cada contexto, con cada nueva interacción, cada escenario demanda un tipo de identidad, se van a activar ciertos roles, van a haber expectativas respecto a esos roles, y que si se cumplen esas expectativas, esa interacción va a estar bien, y si no se cumplen van a haber sanciones. Y por último, y con esto termino, una cosa más. Recomendaciones. Lo que mostré en el video fue un fragmento de esta ova clásica que seguramente Ricardo conoce, que es Otaku no Video, muy entretenida, una especie de fotografía de la idea o prejuicio sobre los otakus en Japón. Genshiken es una serie mucho más nueva, ya es de los 2000, que de hecho es sobre un grupo de estudio en una universidad donde hay jóvenes otakus y se llaman la Sociedad para el Estudio de la Cultura Visual Moderna, que creo que es un poco lo que estamos haciendo. Un par de doramas, Dencha Otoko también, muy entretenida la serie de un otaku que tiene problemas para encontrar el amor y cómo lidia con eso, y ser otaku y los prejuicios que hay sobre esta cultura. Y finalmente Akihabara at Deep, que también habla de otakus que luchan contra un enemigo formidable. Así que con eso no me queda más que agradecer y muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Pedro. Démosle un fuerte aplauso virtual. Muy Gracias por el aplauso. interesante, muy interesante ponencia. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Por supuesto. Sí, muy bien. Hay una pregunta de Roberto. Roberto Arteaga dice, ¿podría suponer entonces que por distancias, pero no por tiempos, lo que en México eran emos, en Chile les llamaban visual eroguro, que podría entenderlo de visual como eroguro? Y ¿Ya? la siguiente pregunta está un poquito relacionada. Dice, la etiqueta visual eroguro, si bien se entiende en la ponencia el por qué lo visual, pero ¿por qué tomar el eroguro, un subgénero del manga de horror? Y comenta como último, me quedo con la definición de Perillán y solo perfilaría con la definición de Menkes para dar un ejemplo. Ya. Bueno, no fue algo así planeado lo del tema de los visual o emo. Fue lo que tomé, o sea, busqué tribus urbanas en Chile y un poco se hablaba de eso. Y claro, como la persona bien dice, a lo mejor es una sub tribu de un apartado mucho más amplio, pero no lo sé, o sea, en Chile estaban los Pokémones, no sé si en México estaban o si se les conoció como tal. Sí, Ahí no lo sé. sí, Ya, perfecto. Pero un poco era para mostrar esta idea de que habían diversidad de expresiones culturales ocurriendo al mismo tiempo. así es. Y también ahí me gustaría también aclarar el tema de la idea de tribu urbana, porque tribu urbana se utilizó mucho para definir a todas estas expresiones juveniles, pero el concepto de tribu urbana tiene una carga teórica importante respecto a una visión de que el anonimato del mundo moderno hace que la gente repliegue a tipos de relaciones más emocionales. Sin embargo, la idea de tribu es más cerrada, o sea, las tribus, tú no ves movimientos de tribus, que ahora soy de esta tribu, ahora voy a ser de esta otra. Las tribus eran bien atomizadas Sí, y casi enemigas, así, yo no soy de la tribu A a la tribu B. Pero las culturas juveniles son mucho más fluidas en ese sentido y por eso ocurren estas manifestaciones mixtas de me gusta el anime, pero me gusta el reggaetón, me he visto así, Pokémon. Entonces es mucho más fluido y por lo tanto van mutando, van perdiendo el carácter original que a lo mejor en Japón tienen. Se sí. van agregando elementos que son locales, de México, de Chile, y eso, y no sé si había otra parte de la pregunta, no me recuerdo. La otra era la etiqueta visual eroguro, que se entiende como visual, ¿por qué tomarlo como eroguro del subgénero del manga de horror? No lo sé, ahí lo que dijo el muchacho no puedo interpretarlo muy bien, pero entiendo a dónde va la pregunta, pero no hay una intencionalidad detrás de la selección. Bien. La otra pregunta, bueno, como único comentario era, me quedo con la definición de Perillán y solo perfilaría con la definición de Menkes para dar un ejemplo. Es también de Roberto. ¿Ya? ¿Pero cuál es la pregunta? Nada más que cuando usted hablaba acerca de las definiciones, ¿Sí? él como que menciona que prefiere quedarse con la definición de Perellán. Entonces, Perfecto, ya, comprendo. tomar como algunos aspectos de la definición de Menkes. Ya, ok, comprendo. Bueno, sí, esa tesis de Perillán, que creo que es del año 2009, si mal no recuerdo, es muy buena. Yo tomé hartos elementos de ahí, porque primeramente era muy difícil encontrar definiciones académicas sobre otaku o visual o qué sé yo. Y es una definición desde la antropología, y esa sí se dedica mucho a caracterizar a la cultura otaku.
No sé, como ustedes vieron, básicamente en mi caso fue un análisis más desde la interacción, el soporte escénico, la representación, la actuación, la fachada personal y cómo esto se cruza con la construcción de una cultura y de una identidad. Ok. Muchas gracias, maestro. Comenta Adán que en México tribus urbanas se usaba como despectivo para referir que los jóvenes actuaban de manera incivilizada. Mira, mm, Alba, parece que la perdimos. parece que se cayó, sí. Yo no sabía si era yo o ella. No, parece que sí se nos fue. Pero yo le entro al quite porque ya Sí, teníamos las preguntas del público. Dice, por favor. ¿cómo es que el libre albedrío se entiende desde el interaccionismo simbólico? Si es que mi identidad se forma en relación con otros, ¿en qué momento yo soy quien decide quién ser? Esta pregunta es muy Ya, común, por ejemplo, en psicología, sí. que tenemos poca formación desde el interaccionismo simbólico y estamos más con los autores más individualistas. Ujú. Entonces, al parecer, no leemos bueno, a menos que seamos psicólogos sociales, pero no leemos a Blumer, a Goffman, a Stryker. Amid. Entonces, Ujú. es como que es una pregunta que les hace mucho ruido a ellos, porque dicen, no entiendo, entonces, si yo formo mi identidad a partir de otros, ¿en qué momento yo soy yo y yo decidí quién ser, ¿no? Bueno, es una pregunta bien complicada, pero vamos a tratar de darle la respuesta que desde el interaccionismo se le da. El interaccionismo simbólico en la versión de Blumer, que de alguna manera dice interpretar a Mead, señala que la interacción, la acción del sujeto, no es solo un reflejo ni del ambiente, ni un acto reflejo inconsciente, ni tampoco es reducible a la psicología del sujeto, porque de alguna manera desde el interaccionismo lo que importa es la interpretación. Este proceso de interpretación surge y es debido a que hay una sociedad anterior, en el sentido de que de hecho esta es una de las aportaciones de Mead, que el sujeto viene después de la sociedad, que suena muy extraño lógicamente, pero la idea es que los significados se construyen y como se construyen, uno cuando se enfrenta a una situación problemática, una situación que exige una acción, porque al final la vida humana son situaciones que te hacen actuar de una u otra forma. Para elegir ese curso de acción hay un proceso interpretativo y ese interpretativo viene de los significados que se han construido socialmente. Un poco lo que mostraba en el video del interaccionismo simbólico, los significados se construyen, se van aprendiendo y se van modificando. Y como estos significados se construyen y se modifican, y las personas actúan en base a lo que los objetos de la realidad significan para ellas, es la interpretación la que va construyendo al individuo, por decirlo así, y a la acción social. Entonces no es solamente un mero reflejo de estímulos, ni tampoco se reduce a sus pulsiones más psicoanalíticas que nunca vamos a descubrir. De hecho, el interaccionismo simbólico rechaza eso y considera que el significado nace de la interacción. Y nosotros cuando entramos al mundo ya hay un aparato enorme de significados sobre todos los objetos de la realidad, pero, y aquí ya un poquito más en detalle, cuando Mead habla del self, lo divide en dos dimensiones. Hay una dimensión que es la que de alguna manera se ajusta y obedece a la estructura social, a las normas, a los valores, pero hay otra parte del self que es la que genera, la que es impredecible, la que genera el cambio social. O sea, si no tuviéramos ese elemento, tampoco podría haber cambio social, solamente habría repetición, repetición de estructuras, de significados.
Pero es una pregunta súper amplia, súper grande, y de alguna manera también siempre se puede reducir a que, no sé, está la construcción social de la realidad en la sociología, está la construcción psicológica de la realidad en la psicología social, está la construcción química de la realidad, que todo es carbono, átomos, no lo sé. Entonces, sí. Gracias. Bueno, Muy seguimos. buena pregunta, por cierto. Gracias. Otra pregunta de Adán es, ¿hay algunos puntos que critique de Menkes? Él tiene algunas afirmaciones, cuando menos escandalosas. Sobre Menkes, déjame volver a la definición que daba. Sí. De hecho, Adán también dice que piensa que Menkes no realizó observación participante, a diferencia de usted. Perfecto. Joven aficionado al manga que tiene la convivencia entre ellos para consumir estos productos culturales y sus derivados. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el problema con Menkes? ¿Que no hizo la observación en terreno? Es que no entiendo cuál es la problemática. Así es, o sea, él dice que si usted tiene como algunas críticas hacia Menkes, porque él considera que ¿Sí? su definición, Lo dice o más que tiene adelante. afirmaciones un poquito más, como Mira, lo dice escandalosas, más no sé. adelante. Reduce al otaku al estereotipo del joven masculino inadaptado y que no cuestiona qué piensan ellos sobre sí mismos. Por eso es que le llama la atención esta definición de Menkes. Bueno, eso pasa mucho, o sea, a lo mejor hay algo de eso dentro de la cultura, pero este estereotipo de un poco como siguiendo el video de Otaku no Video, este estereotipo, a ver, los estereotipos, y a lo mejor Ricardo me puede corregir en esto desde la psicología, suelen tener algo de real, algo de verdad. Pero claro, reducir a esta cultura extremadamente compleja, y un poco por eso me dediqué a la parte interaccionista de la cultura, más que hacer una definición así exhaustiva de todos los elementos de la cultura. Claro que es peligroso, o sea, podríamos decir que los metaleros son satánicos y así un sinfín de expresiones culturales. Claro, sí, el problema es que tienden a convivir entre ellos, como que esta idea como sectaria, es un poco por qué puse el video de Otaku no Video, que está el prejuicio, pero estos muchachos son también compañeros de colegio, son hijos, van a dejar de ver anime, seguirán viéndolo, lo considerarán más importante o menos importante respecto a otros aspectos de su vida, y como digo, nosotros no tenemos solo una identidad. El self, el yo, es constituido por múltiples identidades, y aquí estoy dando un paso spoiler para una segunda ponencia para el próximo año, que seguro se hará. El self tiene muchas identidades y se van activando y van en una escala de importancia, y a lo mejor cuando tú eres joven, ser otaku es tu identidad maestra, o sea, eso es lo más importante, eso es lo que te define. Pero después eso se puede acomodar, puede haber otra identidad, puede seguir siendo la más importante, pero si ya no eres joven socialmente, también vas a tener un problema, porque pasa muchas veces que hay gente de, no sé, 45, 50 años que va a un evento, que se sienten otakus porque les gusta mucho, es un estilo de vida, y el mismo escenario o los mismos actores jóvenes empiezan a no validar su presencia, o sea, como, ¿qué pasa? ¿Estás muy viejo para esto? ¿Qué sé yo? Eso. Sí, siguen los juicios. Muy bien. Ok. Tengo otras preguntas. Sí, por favor. Encantado. Ojalá les haya gustado la presentación, eso es lo que más importante. Bueno, esperemos que sí, a mí sí me gustó. Pertenecer a una tribu urbana parece algo propio de la juventud. ¿Por qué no se sostiene una identidad juvenil eroguro a una vida adulta?
¿Y cómo evitamos esa mirada adultocéntrica del fenómeno? Esa mirada de un grupo irresponsable, que tiene un poquito de relación con esto, ¿no? Bueno, es un poco lo de esta idea que ha permeado muy fuerte de la experimentación de roles. O sea, el ser visual, eroguro y que, no sé, cualquier otra, dentro de la juventud socialmente se valida. O sea, como, bueno, está experimentando, es un proceso, está todo bien. Pero cuando sale de la idea de, no sé, cuando está más viejo, para decirlo en términos rápidos, y siguen esa tendencia, va a haber sanción social. Y lamentablemente, porque claro, si esa persona ya lo toma como un estilo de vida, va a tener que lidiar con esta realidad de que no se va a ir validando su identidad personal. Pero una luz de esperanza, por decirlo así, algunos jóvenes tienden a enfrentar a la realidad fuera de los eventos. Por ejemplo, un muchacho me decía, que no lo mencioné, a mí me gusta usar mi cosplay en la calle y que me miren raro y todo bien con eso. Y yo, ¿pero por qué? No, porque me gusta molestar, y porque yo soy así y nadie me va a decir que no soy así. Entonces, de alguna manera, el confrontar con una identidad fuera del contexto donde se espera o donde las expectativas están acorde a ella, también puede significar como un mecanismo para validar la propia identidad, pero es un mecanismo mucho más duro, porque estás enfrentando constantemente la no validación social frente a una exigencia que tú haces, y eso va a ser un choque. Si eres capaz de positivarlo y tomarlo como un insumo para validarte, bien, pero la advertencia es que puede incluso tener repercusión de hecho hay investigaciones en el autoestima, porque de alguna manera uno busca cierta validación, no siempre, pero por ejemplo, no sé, si yo vengo acá a exponer esto y me dicen, no, tú no sabes nada, y yo trato de hablar y tú no sabes nada, eh, eso obviamente va repercutiendo en tu autoestima y es mucho más duro ese camino. Y no sé cuál era la otra parte, si había otra. Sí, ¿cómo evitaríamos esa Ah, mirada? la mirada adultocéntrica. Bueno, Sí, en mi investigación yo hablo del adultocentrismo, fue un concepto que utilicé, pero no lo pude meter acá porque ya era mucho. Bueno, el adultocentrismo es, por decirlo así, una estructura que subyace a las relaciones sociales. Eh, y claro, un poco el elemento que hay que ojalá tratar de enfrentar es esta idea de que la identidad no cambia cuando eres adulto. O sea, como que cuando llegas a la adultez, llegas a una identidad completa, eso está mal desde todo punto de vista técnico, filosófico, teórico. A lo mejor, y con esto, para hacer una concesión, a lo mejor cuando uno llega a la adultez, lo que se entiende por adultez, trabajo, familia, no joven, eh, a lo mejor la cantidad de identidades sociales, eh, se, hay menos cambios de identidades sociales. O sea, ya tienes tus relaciones sociales bien establecidas y van a ser siempre las mismas, el trabajo, tal de familia de amigos, qué sé yo. Entonces no hay tanto cambio o a tanto activación y desactivación de distintas identidades. Pero eso no significa que no hayan nuevas. O sea, esa persona, por ejemplo, cuando se jubila, un adulto, o la crisis de los 40, son crisis de identidad, son crisis de identidad. O sea, es mentira que los adultos tienen una identidad completa. Y claro, un poco para enfrentar ese adultocentrismo que la persona menciona, es enfocarse en la complejidad de la naturaleza de la identidad. Pero claro, eso ya es un debate que tiene que incluso ya trascender y ser un cambio social, o sea, realmente concebirla a la adultez, a la juventud y la idea de identidad desde un punto de vista mucho más complejo, más moderno, pero como dije en la exposición, la mirada lineal de la vida ha permeado extremadamente fuerte. No es mal en sí misma,
pero sí ha permeado mucho y por eso hay jóvenes que hablan de tapa también. Sí, sí se tiene como esa idea, ¿no? De que cuando eres más grande solo te puedes portar así o no debes de tener como esa... Y justamente hablando de este término, pues se le atribuye solo a los jóvenes y se deja nada más como en esa etapa, ¿no? Claro, Cuando exacto. no es así. Ujú. Muchas gracias, Héctor. A ver, déjeme ver otras preguntas. Mm, tenemos muchas preguntas. Vale. Sí, a ver. Bueno, algunos son comentarios. Sí, perfecto. Por ejemplo, Roberto dice, otaku en Japón es igual a obseso por alguna actividad, la que sea. Ujú, Luego del caso Miyazaki, ujú. obseso, enfermo inadaptado social, en Estados Unidos el que disfruta del animanga, otaku en México. Ya. Adán dice, gustan meterse en mundos donde humillan y violentan mujeres y pueden ejercer el poder que en la vida real no. Roberto dice, en 2012 como parte de una estrategia de marketing, una marca cervecera nacional hizo una serie de documentales sobre las comunidades alternativas de México. Ya. Roberto dice, una de ellas incluyó a la comunidad cosplayer e incluía entrevistas de un colega de Guadalajara que definió otaku en México. Pero bueno, aquí se reserva qué marca fue. Bueno, un poco la inclusión de Otaku no Video y del dorama Densha Otoko en mi recomendación al final es un poco dando vueltas a esa imagen, a ese prejuicio de esta cosa oscura, casi entre delictual, obsesa. Y bueno, en el dorama tratan de mostrar el lado más humano y sus dificultades, por eso los menciono. Pero hay otro tema también que de alguna manera los estilos, las culturas juveniles cuando se internacionalizan, cuando se transmiten internacionalmente, va a haber un primer momento en que va a tener ese elemento de, oh, esto es especial, esto no lo conoce mucha gente. Y después se va a banalizar, se va a hacer moneda común. O sea, ya no es raro conocer gente que no se define otaku, nunca ha ido a eventos y ve animes de vez en cuando en Netflix. O Sí, sea, de alguna manera también hay un cambio respecto a lo mejor a los primeros grupos otakus en Latinoamérica que a lo mejor aparecieron en los 90, que se definían como tales y hacían eventos. Eh, Ahora ya es una cosa un poco más masiva y perdió esa exclusividad, ese elemento más, más, más de, no sé, de ser algo distinto, alternativo, a lo mejor se vuelve más común. Y eso a lo mejor a la gente que sí se define como estilo de vida otaku no les gusta. sí, sí, porque ellos tuvieron otra visión desde el inicio. Y Mm, muchas gracias, maestro. Sigo con las otras preguntas. por supuesto. Con el advenimiento de las redes sociales, las formas de concebir a un otaku de un actor no productivo se han modificado. Ahora, ¿qué es lo que produce contenidos y genera ganancias? ¿Ya? ¿Pero cuál es la pregunta? Em, ¿Qué es lo que generaría o lo que produce contenidos y genera ganancias? Haciendo Mm, referencia principalmente entiendo que con esto de que en las redes sociales, ya sea, como dice usted, un poco más masificado esto del anime y de ser otaku, mm. en este aspecto, ¿qué es lo que se podría considerar que genera ganancias en cuanto a las redes sociales? A ver, la internacionalización de las culturas por medio de las tecnologías de la información y la comunicación
son condición de posibilidad para aprender y construir una cultura otaku en Latinoamérica, de lo contrario seguiría enclaustrada en Japón. Pero no hay que olvidar que esto es un producto nacido en la industria japonesa. Y Claro. para ellos no es una cosa extraña, o sea, es una industria gigantesca. La industria del manga, no recuerdo verlo, no recuerdo bien dónde, pero creo que era como constituía el 30% de la industria del libro en Japón. La marca Pokémon es increíblemente multimillonaria. Sin más, cuando asumió el nuevo presidente de Chile, ¿ustedes saben qué fue lo que le regaló el embajador al presidente? Que el presidente tiene 36 años, 37 años. El embajador de Japón le regaló un Squirtle de Pokémon al presidente de Chile, porque él siempre hablaba que le gustaba ese Pokémon y todo. O sea, hay un reconocimiento de que por muy anime, dibujito, manga, caricatura, esto es una industria también. Sí. Y gracias a esa industria la gente puede consumir y construir su identidad. Y claro, el tema de las redes sociales, de alguna manera hay que considerar también que los primeros otakus, por decirlo así, de Latinoamérica de los años 90, ahora son la masa productiva de la sociedad, tendrán 45 años, 40 años. Entonces, ya perdió ese elemento netamente de cultura juvenil, porque muchas de esas personas crecieron con eso, es parte de su identidad, de su personalidad, de su biografía, y claro, en las redes sociales los influencers generan contenido con eso, y como ya perdió ese elemento de exclusividad, de monos chinos, como decían antes, ya es una verdadera industria que trasciende lo particular de la cultura otaku, o sea, absolutamente. Muy bien. Gracias, maestro. La siguiente pregunta es, como padre de familia, curioso y que desconoce del anime, Ujú. empiezo a ver a mi hija adolescente que viste como grupo coreano o como anime. ¿Qué impacto tiene esto en su vida cotidiana y qué esperaría yo de esto en el tiempo? Bueno, yo creo que la primera recomendación a los padres, que seguramente son más jóvenes que los padres de hace 30 años atrás, que de alguna manera también se interioricen un poco en este mundo, o sea, no podrán ser raros, parecer que vienen de Marte, pero creo que las barreras generacionales o la distancia generacional hoy en día es mucho más corta. O sea, lo que antes a uno le gustaba y su papá tenía 50 años, había un mundo distinto, una generación totalmente opuesta. En cambio, un padre que está participando en una charla como esta ya me da cuenta de que generacionalmente a lo mejor no está tan lejos de su hija. ¿Qué puede esperar? Puede esperar muchas cosas, cosas buenas. Desarrollar autoestima, o sea, participar en un grupo que te valida y no sentirte excluido o excluida, tiene un impacto importante en la autoestima. A lo mejor en ese grupo organiza cosas, o sea, desarrolla capacidad organizativa, de liderazgo, de, de organización de eventos. Hay elementos muy rescatables de participar en una cultura juvenil. eh, y principalmente relacionados con el autoestima, la elección de roles, a lo mejor ella organiza, no sé, un evento de baile coreano y lo organizó ella a sus 15 años, 14, eso va a ir alimentando su personalidad. Ahora, obviamente hay cosas malas, pueden haberlos perfectamente, y por lo mismo el llamado es acercarse así, a ver, ¿qué es el K-pop? ¿Dónde nace? ¿Por qué hay fans que se llaman ARMY de BTS? ¿Qué hacen las ARMY? ¿Hay gente que se obsesiona con sus grupos, sí o no? Sí, yo lo llevaría que se abra a esas posibilidades y que no todo es malo, o sea, al contrario, yo creo que hay muchos elementos que son súper rescatables de participar en una cultura, puede desarrollar amistades que a lo mejor van a durar de por vida, sí. De acuerdo. Muchas gracias. Em, Tenemos otra pregunta. Por favor.
Sí, aquí en México, en los 90, ni siquiera se consideraba ser otaku, solo que te gustara el anime, para que Ujú. fuera señalado como raro o extraño. Luego vino un ataque de los medios de comunicación, incluyendo el anime, contrario a los valores católicos. ¿Se ¿Ya? vivió algo similar en Chile? Iba, iba a meter un video en la presentación que se llamaba Otakus causan terror en una ciudad en el sur. Así Ujú. fue presentado en los medios de comunicación. ¿Y el video de qué trataba? De que un muchacho que empuja a un adulto, iba en bicicleta este adulto cerca de una zanja y el muchacho se está grabando con un celular, o sea, a su amigo, y su amigo empuja al tipo y sale corriendo. Que puede ser una estupidez, puede ser una niñada, puede ser como quieran llamarlo, pero el título de la noticia era Otakus causan pánico. Lo pueden buscar en YouTube. Ujú. En Chile también se dio, es que lo que pasa es que tienen que recordar, y con todo respeto a México, desde México llega el anime a Latinoamérica, o sea, ya se traduce, se traduce y se tradujo el anime. Sí, yo me acuerdo perfectamente de la polémica con Ranma y medio, por la homosexualidad, que se transforma en hombre, mujer, bla, bla, bla. Sailor Moon, la desnudez, Dragon Ball, la violencia, eh, Evangelion, en fin. Eso ocurrió, y claro, como la persona dice, a lo mejor en los 90 la gente solo veía anime, no se definía como otaku. Pero eso también se debe a que en esos tiempos las redes sociales no eran fuertes, el internet estaba en pañales en Latinoamérica, entonces a lo mejor la gente no conocía ni el concepto. O sea, hay un consumo cultural y simbólico que también ha sido fomentado por las tecnologías de información y comunicación. O sea, hay gente que uno puede buscar en Google test para saber si soy otaku. Y, y eso no existía antes. Entonces, claro, hay un prejuicio, pero, pero ese prejuicio ya ha ido variando, porque los padres cada vez son más padres que crecieron con el anime. Esos padres de antes no crecieron con el anime. Entonces, y no olvidar que Japón no es una cultura que herede el judeocristianismo. O sea, el Mr. Satan en Dragon Ball Z era como, ¿cómo? Se llama Mr. Satan, es satánico. Pero Sí. nadie se daba el tiempo de darse cuenta que era un recurso cómico, que no tenía ninguna relevancia, salvo en derrotar a Majin Buu, pero, pero que no tenía la connotación cristiana o moral. Y claro, no es una sociedad judeo-cristiana, no maneja los mismos códigos respecto a la sexualidad, respecto a la homosexualidad, respecto al mal, respecto a la iconografía cristiana. De hecho, para ellos la iconografía cristiana la usan mucho porque les parece algo como que llama la atención, interesante, como lo que aquí sería, no sé, Buda. A lo mejor acá Buda es wow, Isaac Nétero en Cazador X usa a Canon, Sama, bla, bla, y se ve como wow. Puede ser lo mismo. Sí. Sí, muy bien. Y una pregunta personal es, ¿con qué anime despertó este mundo? ¿Qué anime nos recomendaría a los que quieren iniciar en este mundo? Bueno, eso depende de la edad, eh, pero yo creo que las recomendaciones del final son bastante útiles. O sea, si es una persona que realmente quiere como entender el nacimiento de la cultura otaku y todo ese tema, partir por alguna de las recomendaciones que di no creo que sea mala idea. Por ejemplo, esa Otaku no Video es del año 91, creo, son dos ovas, y un poco hablan de cómo un muchacho, este chiquillo de ojos azules, que era normal, se reencuentra con un compañero de colegio que es muy otaku y cómo él empieza a caer en este mundo oscuro, se despreocupa de su estado físico, tiene problemas con la novia, empieza a dormirse tarde. Esa creo que es una recomendación para alguien que se quiere meter en el tema. Genshiken
la que mencioné ahí también, es un grupo de otakus en la universidad, es un muchacho que está buscando un grupo como de actividad extra programática en la universidad y encuentra a la Sociedad del Estudio de la Cultura Visual Moderna, así se llama. Este es un dorama del año 2005, basado en supuestos hechos reales, de un otaku que de alguna manera se enamora de una chica muy lejana de lo que sería un otaku, y casi como este amor imposible se puede dar. Y esta ya es también una comedia, Akihabara at Deep, que se llama. Los pueden encontrar en YouTube fácilmente, creo. Sí, si es para comenzar a iniciarse en esta temática, creo que estas recomendaciones son buenas. De ahí ya pueden venir Death Note, Cazador X, y depende también del interés de la persona, si quiere chicas mágicas, quiere acción, quiere drama, quiere horror, etc. Muchas gracias, maestro Pedro. Por último, me gustaría comentarle Sí. que le mandan muchas felicitaciones. Oh. Es una excelente conferencia y unas enriquecedoras aportaciones. Muchas gracias por sus recomendaciones, por sus respuestas. Pues no sé, ¿hay algo que nos quiera comentar ya para ir cerrando? Para mí ha sido un placer, muchas gracias por las preguntas. No soy el Ota King, para los que vean Otaku no Video van a entender la referencia, pero es algo entretenido. El estudio de la juventud me ha apasionado ya hace años, desde que iba en secundaria. Después ya desarrollé otras investigaciones también de juventud, pero con discapacidad, como mencionaron, que también ha sido un tema importante. Pero sí, la idea de la identidad y la cultura juvenil es un tema apasionante, lo han estudiado sociólogos, filósofos, psicólogos, ahora neurocientíficos. No es una pregunta tonta, es una pregunta importante, aparte de que se está lidiando con gente que está atravesando momentos de la vida, está conociendo amigos o se sienten solos, y encuentran en el anime algún refugio, o es una pasión, es un hobby. Esto es muy grande y no hay que tomarlo por supuesto como algo que existe nomás, son caricaturas o series. Y por lo Fantástico. mismo, felicitaciones por organizar un foro, un congreso de un tema apasionante. Muchas gracias, maestro Pedro. Pues nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México le agradece su asistencia. Muchas gracias por su ponencia. Gracias a todos los presentes a la asistencia del primer coloquio de anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis de la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Asimismo, queremos ofrecer un cálido aplauso virtual a nuestro ponente, el maestro Pedro, y le recordamos a todos los ponentes y que por vía correo electrónico les haremos llegar la constancia de su participación en este evento. Y nos despedimos. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, Alba, gracias a usted, Ricardo. Gracias a todos los que participaron, escucharon y sigan viendo las ponencias que hay toda la semana. Sí, y bueno, ahora si gusta despedirse con alguna frase, o todos los presentes, si deciden despedirse de nosotros con alguna frase favorita de anime. Y muchas gracias. Frase favorita de anime. Wow. Eso me pilló por sorpresa. A ver. Uy, está complicado, pero podría decir algo que habrá dicho Goku en algún momento. Sí. Que será a todos los humanos de la Tierra, denme su energía para derrotar al mal. Para hacer una Genkidama. Así que eso. Muchas gracias, maestro Pedro. Muchas gracias. Y le mandamos muchos aplausos virtuales. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Y Gracias. ahí le mandamos la energía. Eso, estaría bueno. Sí. Entre todos hay que hacer una genkidama, ¿eh? Así es. Pues muchas gracias. Que tenga bonita noche Sí, gracias. y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.